Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy he pensado que me gustaría enseñaros los favoritos del mes pasado de febrero, porque como últimamente voy probando productos e intento utilizarlos durante varios días, aunque vaya comprando cosas nuevas y tal, pues al final siempre voy sacando productos que son los que más utilizo durante ese mes, y lo que estoy haciendo es intentar al cambio de mes cambiar un poco del chip para que al mes siguiente tenga como otros favoritos para enseñaros. Vamos, que la idea es tener vídeo de favoritos todos los meses, por lo menos de momento. Eso no quiere decir que todos los productos que vaya a enseñar sean nuevos, porque yo intento rescatar cosillas que tengo que sé que me gustan de siempre, pues para seguir utilizándolas o incluso para gastarlas si fuera posible, aunque es complicado teniendo tanto maquillaje. Pero bueno. Y también quería comentaros que tampoco voy a enseñar como si dijéramos un producto de cada categoría, porque hay cosas que me habéis visto 100.000 veces que sigo usando, tipo máscara de pestañas, y por lo tanto pues no me parece tampoco que haga falta seguir sacando otra vez una y otra vez lo mismo y ocupar tiempo de vídeo, vaya. Así que bueno, no me enrollo más y paso a enseñaros. Como primer tengo que enseñaros un par, porque los uso combinados. No sé si os acordaréis en un vídeo de compras que os enseñé este primer que compré de la marca Belle de Hypoallergenic, que es en stick y que es para los poros, es para refinar los poros. Tiene tono así como carne, pero no da nada de color. Y lo que me gusta de este primer es que justo para la nariz y estos poritos de aquí me los tapa muy bien. Evidentemente es muy siliconoso. Es el típico primer un poco denso, pero que yo al aplicármelo me lo reparto muy bien y intento como, pues eso, hacer efecto un poco de tapón de poros, porque es cierto que tengo algunos poros, lo que son por las aletas de la nariz y uno por aquí, como muy abiertos, que se han quedado ya incluso como si fueran agujeritos, y de hecho cuanto más limpios están, más agujerito hay. No sé si me entendéis, pero a veces dependiendo de la base, pues no me gusta nada que se me marquen tanto los agujeritos de los poros. Y lo que hago es que con este primer pues he descubierto que me los tapa súper bien y además me aguanta mejor los brillos. Así que me está gustando muchísimo, al contrario que la base que os enseñé en el tag de las bases de maquillaje, que no me gustaba nada. La base me sigue sin gustar, pero el primer la verdad es que me gusta mucho y lo he usado muchísimo este mes. Y luego también en combinación, para el resto de mi piel bastante sequita y un poco deshidratada, lo que es la frente, mejillas y un poco de barbilla, sigo usando este de Gosh, que ya os lo he enseñado más veces. Lo compré el verano pasado y de hecho ya no le queda mucho, la verdad. Y se supone que es hidratante y la verdad que también me gusta mucho este primer. Realmente es un poquito como si te aplicaras una crema hidratante como tal antes del maquillaje. Tiene bastantes siliconas, pero bueno, yo ya os he contado que a mí no es algo que me preocupe, porque siempre que hagamos una buena limpieza de la piel al quitarnos el maquillaje, esto tampoco yo noto que me haga nada malo a mi piel, así que si me funciona, aunque tenga siliconas, no me importa. Como base, aunque he estado probando muchas bases este mes, porque últimamente me ha dado un poco ataque con las bases y he comprado bastantes, que os enseñaré en otro vídeo de compras que voy a grabar después de este, porque voy a aprovechar para grabar bastante. He querido volver a algo que no me falla y a algo que me resulta muy natural, muy agradable de llevar, y es la CC Cream de Belle. También, bueno, no os he hablado exactamente de esta en el tag de las bases de maquillaje, pero sí os dije que Belle era como mi marca favorita de bases de maquillaje. Y esta CC Cream, la mía es el tono 020 Nude, me va genial. Es súper cómoda de llevar, me cubre lo justo. Ya sabéis que yo ya os he contado que no tengo grandes imperfecciones, no tengo la piel muy problemática y por lo tanto, de hecho si la tengo es porque yo me lo he provocado, o sea, ya os he contado que me gusta mucho pellizcarme los granillos,
Pero vamos, que cuando tengo la piel estupenda, esta CC Cream me va genial. Cubre bastante. De hecho, yo la uso a modo base, ni siquiera como una CC Cream. Y de hecho estoy viendo aquí que viene traducido al polaco, al ruso, al inglés y al francés. Y en francés pone que es un fond de teint, que eso significa base de maquillaje. No sé, no entiendo. Pero vamos, yo la uso como una base de maquillaje y me gusta un montón. Se supone que es antifatiga, anti-manchas y anti-arrugas. Y la verdad es que a mí me aguanta muy bien en la piel esta CC Cream. Pone también que tiene factor de protección UVA y UVB, pero no pone el numerito, o sea, el grado de factor de protección, cosa que no entiendo por qué. Pero vamos, que no me enrollo más, que me gusta mucho y que la verdad es que la sigo queriendo utilizar para gastarla, porque de hecho tengo otro botecito esperándome cerrado, no lo he abierto nunca, porque en su día me gustaba tantísimo que de hecho esta es la segunda que gasto. Hace ya mucho tiempo que terminé, antes de tener el canal, que terminé otra de estas. Como me enrollo con un solo producto, qué peligro tengo. Luego, enseñaros una cosita que no os había enseñado antes y que os enseñaré en un vídeo de compras, que me dio el puntito. Y me tuve que comprar la Sweet Peach original. Sabéis que tengo la Sweet Peach de AliExpress. Si os apetece un día os puedo hacer una comparación. Pero vamos, ya os digo que para ser realistas, no es que no tenga ni punto de comparación. Es que a las que nos gusta mucho el maquillaje, pues sabemos que estas cosas merecen la pena. El maquillaje que llevo hoy me lo he hecho con esta paleta. Desde que la tengo la he estado usando pues a diario. La compré con una oferta de San Valentín que hubo a principios de febrero, que me salía más baratita. Y es que me encanta esta paleta. Es que es preciosa. No voy a decir, o mejor dicho, sí lo voy a decir porque digo no voy a decir, pero sí lo voy a decir, que huele súper bien, eso ya lo sabéis todas. Pigmentan, las sombras que he probado pigmentan muy bien, excepto, y he de decir que me he oscurecido la cuenca con este moradito de aquí y me ha parecido una auténtica castaña pilonga de color. No os podéis ni imaginar lo que me ha costado dejarlo más o menos uniforme, porque se me quedaba como a parches todo el rato o directamente al difuminar se me iba todo el color. O sea que esta sombrita de aquí me ha decepcionado mucho, mucho. Era el primer día que la usaba porque he estado usando todos los tonos más naturales todos estos días atrás. Yo he dicho, bueno, me voy a dar un toquecito más oscuro en la cuenca y no me ha gustado nada, la verdad. Pero bueno, que yo sepa, es una de las únicas o de las pocas que falla de esta paleta, y por lo demás aún así no me hace que me arrepienta porque me encanta la paletita y la he estado usando mucho todo este mes. Os enseño también de colorete. He rescatado mi colorete de Hard Day de los Vivid Baked Blush de Makeup Revolution. También es el que llevo hoy aplicado. No sé si se me va a notar, no sé si me va a notar suficiente. Parece que estoy viendo que no. ¿Dónde está mi brochita de colorete? Me voy a dar un toquecito más. Este colorete me gusta muchísimo porque si no tenemos mucha gana de ponernos iluminador y para dar un tono así saludable y tal, yo que soy tan blanquita, considero que me sienta súper bien. Es bastante irisado, pero es muy bonito. Y este colorete tiene el problema, que yo se lo he visto a otras chicas, que si sois muy morenas de piel os va a servir casi más de iluminador que de colorete, que es lo que le pasa a Elena de Neuras en Vídeo, que lo estuvo diciendo. Pero a mí me va perfecto como colorete y me encanta el tonito que me da. Me gusta muchísimo este colorete y también lo he usado mucho, lo quise rescatar, me apeteció y lo he estado usando a diario. De iluminador confieso que no he estado muy este mes de iluminadores porque tampoco quiero ir demasiado recargada a diario, porque todos los días voy a buscar a Mario al colegio y por las tardes me quedo en el parque y a veces hasta incluso si me he maquillado excesivamente, pues como no puedo evitar sentirme un poquito demasiado maquillada y tampoco me gusta. Entonces pues lo que he hecho ha sido, si o no me he puesto nada de iluminador o el que me he puesto ha sido este de aquí, que es el Baby Glow de Nabla, que es súper natural y me gusta muchísimo. Este y el de Jorge de la Garza son mis iluminadores favoritos
a la hora de aplicarme un iluminador natural, pero que sea iluminador, vaya. Y este también me gusta un montón. Ya os he hablado de él alguna vez, me estoy hundiendo en la chica cada vez más, al final voy a acabar así. Y nada, me encanta este iluminador y es el que más he usado este mes pasado. Y ya por último os quiero enseñar los polvos que estoy utilizando sobre todo para retoque. Como me suelo maquillar por las mañanas temprano, yo alrededor de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, una cosa así, dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues... ¡Uf, qué calor me da el pelo! Dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues me doy un retoquito y simplemente con un tisú, un papelito, me quito un poco la grasita que me haya podido salir por la nariz y por un poco por esta partecita de aquí, la frente y la barbilla, y tiro de estos polvitos de aquí, que son en realidad una base de maquillaje en polvo. Me van de polvo de acabado estupendamente, mi tono es el 117, me los compré hace mucho tiempo ya, la verdad. Están perfectos, no huelen a nada malo ni nada, están perfectísimos y me gustan muchísimo porque, quieras que no, como la base se deteriora un poquito a lo largo del día, cuando tú te pasas el tisú y tal... al aplicarte los polvos un poco de retoque, pues me gusta que vuelvan a cubrir un pelín pues todo lo que se ha podido ir con ese tisú, con el sudorcillo, la grasa. Entonces me gustan mucho estos polvos para eso, y como al final se me queda la cara un poco empolvada, pues lo que hago es que tiro de algún spray de acabado que me vuelva a dar esa jugosidad, y que aunque no tenía pensado enseñároslo en favoritos, lo voy a sacar para que lo veáis, porque tiro bastante del agua de avena. Porque lo que quiero, ya os digo, es sobre todo volver a conseguir que ese polvo en mi piel no tenga un acabado tan artificial, tan aterciopelado. No me gusta tener la cara tan aterciopelada, la verdad. Entonces con esto pues le doy un toque y ya como que me he retocado, me he hecho un retachín ahí maravilloso. Y ahora sí, aunque ya he dicho con los polvos lo de Lilla por último, porque es que no lo puedo evitar, es cierto que en estos favoritos que pretendo grabaros todos los meses y que no lo he dicho antes, pero voy a aprovechar para decirlo ahora, me apetece meter algún tipo de productos o otra clase de cosas que también me resultan favoritas durante la temporada en la que esté, y me gustaría pues incluso hablar de algún producto de alimentación o algún producto de limpieza, visto que os encantó que os enseñara el limpiador de Mercadona en los productos acabados. Entonces he pensado meter alguna cosilla que otra random. Se me caen las cosas. Porque he visto que ha tenido buena acogida, y para que sepáis también un poquito más de mí. Así que os quiero enseñar, ya relacionado a productos random, que no me pude el otro día resistir al ir al bazar chino a comprarle a Mario una máscara de Batman para carnavales. En comprarme, ya sé que están muy vistas y que incluso ya aburren y se están pasando de moda, pero es que estas eran de disfraz y me hicieron mucha gracia y me quise comprar una diademita de estas de gatito, pero esta tiene las orejas bastante grandes, hombre, es un poco por hacer la coña. A Mario le encantan, se las pone muchas veces, me parecen muy de... como un poco como... elemento fetiche. No sé, tienen gracia, a ver, son bonitas, me gustan, sobre todo me gustaron porque tenían ahí como lo de la parte de dentro rosita, y son muy lindas, la verdad. Y es que era como que como todas las youtubers tienen unas, pues una es una envidiosa empedernida y al final le entran ganas de tener unas también. Y como no me apetecía tampoco ponerme a mirar por AliExpress y estas me las encontré de morros, pues dije, ay, me voy a coger unas para mí. También las había como de tigre y molaban un montón. Me gusta porque son como de peluchito. La verdad es que son chulas. Otra cosita random que os quiero enseñar es este producto de aquí, que si no lo conocéis yo os cuento lo que es de Bosque Verde de Mercadona y es un elimina olores de tejidos.
Este producto viene súper bien cuando pues yo por ejemplo lo utilizo para cuando cepillo el sofá y le quito pues miguitas, pelusas, polvo que tiene, y luego agarro y le echo así como unos chufletazos de esto. Huele súper bien este producto. Se supone que tiene agentes higienizantes y elimina pues los olores malos de los tejidos. Entonces, de vez en cuando, por ejemplo, has recogido la habitación, has ventilado pues un poquito a las cortinas, le quita el mal olor que puedan tener de que las cortinas no se lavan todas las semanas, y luego te deja como un ambiente fresquito en la habitación estupendo. Por ejemplo, tengo un sillón en el salón individual que no se puede quitar la funda para lavarla. Entonces lo cepillo, le quito el polvo, le echo un poquito de esto. Y así con un montón, incluso como solo ambientador vale también estupendamente. Me gusta mucho este producto y os lo quería recomendar porque como os gustó tanto que os enseñara el producto de limpieza los productos acabados, pues como que dije, bueno, pues yo voy a enseñar más cosas que seguro que lo agradecen. Y ahora sí, ya por último, os quería enseñar un producto de alimentación, porque las que me conocéis de los otros canales, los canales de recetas de cocina, pues sabéis que mi relación con la comida ha sido y es, hoy por hoy, pues muy importante por todo lo que ha acarreado con el tema de YouTube, con mis estudios, con todo. Entonces, pues bueno, yo siempre voy probando cosillas, cada vez creo que sé más sobre nutrición y alimentación, y esto es un tema que a lo mejor hablo en un vídeo aparte. Comentadme si os pueda interesar, porque estoy incluso pensando en grabar un vídeo en el que dar una pequeña, y digo pequeña porque yo no quiero estar excusándome de nada, yo no tengo por qué excusarme de nada, pero sí me gustaría dar una pequeña explicación de por qué no estamos subiendo vídeos a nuestros canales de recetas. Entonces tiene un motivo muy sólido, muy importante. Es algo que ya me corroe un poco por dentro porque mucha gente me pregunta qué es lo que pasa y tal, y estoy pensando en grabar un vídeo sobre ello, así que si os interesa, dejádmelo en comentarios. Os enseño el último producto que tiene que ver con alimentación y que son estos chocolates de aquí, que son de Lidl y que en casa gastamos muchísimo. O sea, gastamos tanto chocolate de esta clase que casi a veces voy al Lidl solo para comprar este chocolate, y a mí el Lidl no me pilla nada bien. Pero os puedo decir que he probado, nosotros siempre que tomamos chocolate tomamos de a partir de 70%, porque es el chocolate que es más sano, o sea, nutricionalmente es el más sano, a partir de 70% para arriba. Entonces, probando todas las clases de chocolates que hay de a partir de 70% en toda clase de supermercados, os puedo decir y recomendar y asegurar que estos de Lidl son los mejores. Estos que tienen como saborcito, porque tienen frutitas, trocitos de frutas y tal, son increíbles. Si os gusta la combinación de chocolate con fruta, estos están de muerte. Lo hay de naranja y lo hay con caramelo, pero nosotros el que más nos gusta es este. Y luego este, que aunque parezca que tiene muchísimo porcentaje de cacao, realmente es el más cremoso y agradable que yo he encontrado de todos los chocolates que tienen tanto porcentaje de cacao, porque ya sabéis que cuanto más alto es el porcentaje de cacao, tiende a estar mucho más amargo y mucho más fuerte. Y además también más seco, porque no tiene tanta manteca. Y entonces en el paladar se te puede quedar un poco como si estuvieras chupando casi más un caramelo que una onza de chocolate. Pero este chocolate es súper cremoso, se deshace en la boca, no es tan fuerte, de verdad es el mejor en cuanto a chocolates de alto porcentaje de cacao que yo he encontrado. Y nada más. Ahora ya sí que he terminado. Espero que os haya gustado esta idea de introducir productos random en los favoritos, y también la idea de querer grabar más o menos favoritos todos los meses, más que nada porque ya así también, pues eso, os enseño maquillaje y os enseño otras cositas de mi vida cotidiana.
Y que nada, si vosotras también conocéis alguno de todos los productos que os he enseñado, si estáis de acuerdo conmigo en algo, si no estáis de acuerdo conmigo en algo, lo que queráis, me lo dejáis en comentarios y que me alegro mucho de que el canal esté subiendo a buen ritmo, me hace súper feliz, me motiva un montón para seguir más vídeos y me encanta que estéis ahí. Os mando un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.